Hola a todos. En este video vamos a ver un ejemplo aplicado para determinar el estado de flujos de efectivo para una empresa. Vamos a considerar el estado de resultados, que aquí lo tenemos, 2 años. Vamos a considerar también 2 años para el balance general. Vamos a utilizar este formato para calcular ya tal cual el estado de flujos de efectivo y lo vamos a hacer con respecto al año 2. El estado de resultados tiene 3 clasificaciones, que es el flujo de efectivo que se generan con las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. En otro video pueden ver cómo se explican algunos conceptos acerca de la interpretación de este estado de flujos de efectivo, cómo se determina cuando hay un incremento en el flujo o una disminución en el flujo de efectivo, dependiendo del tipo de cuenta a la que estemos haciendo referencia, y también hay otros dos conceptos que se refieren al flujo de efectivo operativo y flujo de efectivo libre. En esa información a manera de presentación es donde se explican estos conceptos, y también hay otro video en Excel en donde aparecen ya de forma específica el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo libre. Bueno, en este caso vamos a determinar, como lo habíamos mencionado, el estado de flujos de efectivo para el año 2. Es importante, primero, saber la diferencia entre la información que viene en el estado de resultados, que ya nos muestra flujos por sí mismo, es decir, aquí ya sabemos que en estas ventas hubo un flujo de dinero, aquí los costos también hay un flujo de efectivo, y por otro lado la información que aparece en el balance general, en donde tenemos la información hasta ese momento. Esto es lo que asciende de efectivo en el año 2, esto tenemos de inventarios en el año 1 y así para cada una de las cuentas. Aquí no viene un flujo, aquí si nosotros quisiéramos calcular un flujo, tendríamos que sacar la diferencia que hay entre un año con respecto al otro, por ejemplo. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la utilidad neta después de impuestos. Aquí vamos tal cual al estado de resultados. Para el año 2, como habíamos comentado, es de 196. Y ahí está. Esto está indicando entonces que se tuvo un flujo positivo de 196, en este caso son miles de dólares. Ok, ahora para el caso de la depreciación, tenemos nuevamente, la vamos a ubicar en los gastos por depreciación en el estado de resultados, aquí es donde aparece, es un flujo positivo y así lo vamos a dejar. ¿Por qué razón? Porque la depreciación, al momento de restársela a la utilidad, hace que la empresa tenga que pagar menos impuestos. Entonces, de esta manera se considera o se traduce en una entrada de efectivo. Ahora, para el caso de las cuentas por cobrar, es importante determinar la diferencia que hay, que nosotros observamos, en el balance general. Y entonces vamos a calcularla para ver qué signo le vamos a asignar de acuerdo con lo que observemos que está ocurriendo con ellas. Cuentas por cobrar las vamos a ubicar en el balance general, aquí están. El año 2 menos el año 1, cerramos paréntesis y ahí está el resultado. Si observamos, lo que pasa con este concepto es que las cuentas por cobrar aumentaron. Entonces, al aumentar las cuentas por cobrar, significa que la empresa otorgó más mercancía a crédito a sus clientes. Y esto se va a traducir en una reducción del efectivo, debido a que se tienen recursos inmovilizados en esa mercancía. Es mercancía que la empresa ya le dio a los clientes y no la ha cobrado. Entonces, por eso es que se va a traducir como una salida de efectivo. Esto es porque se incrementa del año 1 al año 2. Entonces, tal cual le ponemos aquí el signo de menos. Y entonces ya tenemos ahí que las cuentas por cobrar implicaron una salida de efectivo de 271. Ahora, para el caso de los inventarios, hacemos lo mismo. Abrimos paréntesis, vamos a inventarios, año 2 menos año 1, cerramos paréntesis y ahí está. Es de 11 la diferencia, y si observamos, lo que ocurrió fue que del año 1 al año 2 aumentó el inventario. Entonces, nuevamente, se tienen recursos inmovilizados en forma de inventario, de tal forma que se tiene que registrar como una salida de efectivo. En eso se traduciría en una salida de efectivo, por lo tanto hay que agregarle el signo de menos para que implique esa salida.
Ahora, las cuentas por pagar, hacemos lo mismo. Cuentas por pagar, aquí es donde aparecen. Año 2 menos año 1, cerramos paréntesis y nos damos cuenta que es de 500. Si observamos qué fue lo que ocurrió, nos damos cuenta que las cuentas por pagar pasaron de 600 a 100, es decir, la empresa tuvo que pagar parte de esas cuentas. Y entonces, al momento de pagar, tuvo que utilizar efectivo. Por lo tanto, el signo que nos da, así de manera directa, es negativo y lo dejamos así tal cual, expresando que hay una salida de efectivo. Para poder lograr esa disminución de las cuentas por pagar, se tiene que utilizar efectivo. Deudas acumuladas. Para deudas acumuladas, aquí las ubicamos, año 2 menos año 1, cerramos paréntesis y observamos que son 25. ¿Qué nos dicen las deudas acumuladas? Si nos damos cuenta, pasa de 500 a 525, es decir, las deudas acumuladas aumentaron. Y por ello la empresa obtuvo más efectivo. Entonces se va a quedar como un flujo de efectivo positivo. Y una vez que tenemos estas cuentas, ya determinado su valor desde el punto de vista del flujo de efectivo, vamos a sumarlas y entonces tendríamos que en total el efectivo proveniente de las actividades operativas fue positivo y fue de 39. En este caso, $39,000. Muy bien, ahora vamos para el flujo de efectivo de las actividades de inversión. Vamos a calcular la variación, abrimos paréntesis, activos fijos brutos, aquí es donde los tenemos, año 2 menos año 1, y lo que observamos es que aquí nos aparece con un signo negativo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que del año 1 al año 2, los activos fijos brutos disminuyeron. Esto se puede traducir como una salida de esos activos, es decir, la empresa tenía recursos inmovilizados en esos activos fijos y al deshacerse de ellos, lo que se va a hacer es registrarse como una entrada de efectivo. Es decir, aquí la diferencia nos da negativo. Lo que tendríamos que hacer es ponerle un menos para que se vuelva positivo y entonces ahora sí ya está representando ese flujo de efectivo positivo. Aquí no nos especifica nada, generalmente lo podemos encontrar como una nota al pie en el estado de resultados, no hay inversiones patrimoniales en otras empresas, por lo tanto lo que vamos a hacer aquí ya es sumar estos dos flujos y entonces tenemos el efectivo proveniente de las actividades de inversión es de $589,000. Es un flujo positivo. Debido a lo que hemos mencionado anteriormente, hay una reducción de los activos fijos brutos. Por último, vamos a calcular el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Vamos primero con documentos por pagar. Abrimos paréntesis. Aquí aparece documentos por pagar, año 2 menos año 1. Cerramos paréntesis y nos damos cuenta que aquí se queda como negativo. Vamos a ver si lo dejamos así o lo cambiamos. Documentos por pagar son deudas que tiene la empresa. Entonces, si pasaron de 500 a 214, implicó que la empresa tuvo que haber pagado esos documentos. Y entonces tuvo que haber utilizado efectivo. Por eso es que lo dejamos como negativo. Deudas a largo plazo. Nuevamente el cálculo, la diferencia. Deudas a largo plazo. Aquí está. Menos el año 1. Cerramos paréntesis. Y nos damos cuenta que es de menos 106. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. La deuda a largo plazo pasó de 3.047 a 2.941. Es decir, se redujeron las deudas a largo plazo. La empresa tuvo que pagar y entonces tuvo que haber renunciado a ese efectivo para poder pagar. Por lo tanto, es un flujo negativo de efectivo. Patrimonio de los accionistas. Primero vamos a calcularlo de acuerdo con lo que nos dice, en lo que está en el paréntesis, nos dice que hay que excluir las ganancias retenidas y ahorita vamos a ver por qué razón lo hacemos así.
Primero vamos a determinarlo. Tenemos ahí patrimonio de los accionistas, aquí está, menos las ganancias retenidas. Ahora, esa cantidad que ya calculamos, vamos a ver cuál es la diferencia con respecto al año 1. Y entonces de esta manera ya tendríamos cómo varía el patrimonio, pero sin considerar las ganancias retenidas. Por eso nos dice entre paréntesis, excluye las ganancias retenidas. Y ahí está. Entonces el patrimonio, si observamos aquí, lo que nos está diciendo es que el patrimonio aumentó, el patrimonio de la empresa. Entonces eso lo consideramos como una entrada de efectivo. Ahora, vamos a ver por qué razón se excluyen las ganancias retenidas y eso nos va a permitir también determinar los dividendos pagados. Para ello vamos a analizar el estado de ganancias retenidas, que es el que aparece aquí abajo. Aquí nos dice, el estado de ganancias retenidas considera primero las ganancias retenidas del año anterior. Lo estamos haciendo para el año 2. Entonces, las ganancias retenidas del año 1 fueron estas que están acá, 1,113. Después, la utilidad neta después de impuestos, esa ya la habíamos calculado anteriormente, aparece aquí en el estado de resultados. Y a esa cantidad se le va a restar, la suma de estas dos cantidades, se le va a restar los dividendos, el total de dividendos. Estos dos valores vienen también en el estado de resultados. Primero vamos a ver este. Aquí es donde aparece los dividendos de acciones preferentes y los dividendos de acciones comunes también están en el estado de resultados. Aquí es donde aparece. La suma de esos dos está dado por este de aquí. Y entonces, ¿cómo se calculan las ganancias retenidas para el año actual? En este caso, el año 2. Pues es igual a la suma de estas dos menos los dividendos. Y si nos damos cuenta, estas ganancias retenidas de aquí son las mismas, o sea, 1,248 son las mismas que se encuentran acá, que son las ganancias retenidas para el año 2. Entonces, eso, si nosotros ese estado de ganancias retenidas lo representamos como una ecuación, tendremos esto que aparece aquí, ¿sí? Este estado de ganancias retenidas es esto como una ecuación. Ganancias retenidas del año 1 más utilidad neta después de impuestos menos dividendos. Esto es igual a las ganancias retenidas del año 2. Haciendo un despeje y una manipulación, nos podemos dar cuenta que los dividendos son iguales. Esta D incluye los dividendos totales, o sea, la suma de estos dos. Entonces tendríamos los dividendos es igual a la utilidad neta después de impuestos menos, y esto que está aquí es la variación de las ganancias retenidas. Entonces, una vez que nosotros determinemos aquí los dividendos, que ya sabemos que son de 61, aquí tal cual le vamos a poner 61, y los dividendos, como son pagados a los que tienen las acciones, entonces lo registramos como negativo. Lo importante de aquí es que estos dividendos consideran la utilidad neta después de impuestos menos la variación de las ganancias retenidas. Entonces, las ganancias retenidas, por eso es que se excluyen de aquí, o la variación de las ganancias retenidas. Entonces, al excluirlas de aquí y calcular la variación del patrimonio, ya no considero la variación de las ganancias retenidas. ¿Por qué? Porque la variación de las ganancias retenidas ya están consideradas aquí. Ya están consideradas en los dividendos de acuerdo con esta expresión que estamos observando. Muy bien, ahora entonces hay que calcular el efectivo proveniente de las actividades de financiamiento, que es la suma de estos 4 conceptos que están aquí, y ahí está, tendríamos un flujo negativo de efectivo. Y por último, vamos a determinar la suma de estos 3, este y este último, que ya son los flujos de actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Y entonces nos damos cuenta que es de 187,000. Eso es entonces
el aumento neto del efectivo y los valores negociables, que como habíamos mencionado, el estado de flujos de efectivo ya me va a mostrar de forma más específica, de acuerdo con esta clasificación, cómo es que se comporta el efectivo, cómo es que se comportó del año 1 con respecto al año 2. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si nosotros observamos aquí, vamos a ponerlo acá abajo, y sumamos los valores negociables y el efectivo para el año 2, nos vamos a dar cuenta que esta es la suma de esos dos. Si lo hacemos para el año 1, eso fue lo que ocurrió. Y si nosotros sacamos la diferencia entre estos dos, nos damos cuenta que son 187. Es decir, aquí la suma de estos dos pasó a la suma de estos dos a través de un incremento de 187,000, que es exactamente lo que tenemos de este lado. Es una manera, por así decirlo, de comprobar que tenemos bien el resultado, ¿sí? Esto es un resultado muy sencillo, o sea, esto es una operación muy sencilla, donde nosotros observamos qué le pasó al efectivo y a los valores negociables, y aquí el estado de flujos de efectivo ya me dice de forma específica cuáles fueron las razones por las que observamos, en este caso, un flujo de efectivo positivo del año 1 con respecto al año 2. Y ese es el ejemplo aplicado para determinar el estado de flujos de efectivo y específicamente el aumento o disminución del efectivo y los valores negociables, que en este caso fueron 187,000.